A nivel Rosario más cerca. Ya tenemos a Elpidio Báez, un diputado veterano del Distrito Nacional y del ex partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenas tardes, noches, señor Báez. Bienvenido a Más Cerca. Diputado, aprovechando el tiempo y usted que tiene tanta veteranía en la Cámara de Diputados, ¿cómo va esto del Partido de la Liberación Dominicana ser oposición? Usted dijo hace poco, le vamos a aprobar el presupuesto complementario, pero hubo cierta mezquindad siempre de parte del PRM con el PLD, cuando el PLD tenía prácticamente un control casi absoluto. ¿Cómo van estas relaciones en la Cámara de Diputados? Mira, el Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido que tiene una gran experiencia de Estado, entiende que en este momento el PRM tiene una luna de miel y habitualmente la luna de miel se le permite a los gobiernos que se instalen, que implementen sus acciones y su política para definir, y luego de los 100 días, entonces ya el partido comienza a hacer oposición un poco más consistente y un poco más continuada. Solo que, debido a la presente circunstancia, el tipo de oposición que nosotros vamos a hacer es constructiva, inteligente y propositiva. Es decir, no le vamos a pagar con la misma moneda al PRM. Por ejemplo, en este momento, ellos siempre se opusieron a las solicitudes de declaratoria de estado de emergencia y el tiempo que solicitaba el presidente Danilo Medina. En este momento, ellos están solicitando 45 días, por ejemplo, ¿verdad? El Senado lo aprueba en tiempo récord. Entonces, nosotros no podemos irnos en contra en este momento, porque tenemos que dejar que ellos definan el perfil de su gestión de gobierno. Va a llegar el momento en que vamos a hacer una oposición más activa, más militante, una oposición donde señalemos y hagamos propuestas siempre en favor del pueblo dominicano. Diputado, hay una discusión en este momento en el Congreso Nacional a propósito de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura y en el Senado, donde mayor se expresa esta discusión sobre la definición de la segunda mayoría que establece la ley del Consejo Nacional de la Magistratura para la representatividad del senador de la segunda mayoría. Y hay una discusión entre el PLD, la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista de a qué fuerza política debe pertenecer la segunda mayoría. Según su experiencia y el conocimiento de la ley, ¿cuál usted cree que debe ser la segunda mayoría en este caso? Dari, la primera mayoría la da el pueblo dominicano el día de las votaciones. La segunda mayoría la da el pueblo dominicano en las votaciones. Convertirte de partido mayoritario a partido minoritario también lo del pueblo dominicano. De modo que lo que se está debatiendo en el Senado de la República no tiene fundamento, porque solo hay que buscar la votación certificada de la Junta. Pero parecería que no. Pero una pregunta, diputado, ¿la mayoría es numérica? Y la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo, oigan bien, no alcanzó el 5% en las elecciones. Entonces tú me vas a decir a mí que un partido que obtiene más del 37% de los votos el 5 de julio y un partido que obtiene menos del 5%, tú me vas a decir a mí que se van a disputar cuál es la segunda mayoría. Pero diputado, la segunda mayoría la representa el Partido de la Liberación Dominicana y ahí están los números. Pero una pregunta, la segunda mayoría en este caso, según como establece la ley, que dice que será un senador distinto
al del presidente del Senado de la República o de coalición de partidos. La segunda mayoría en este caso no es representativa, más no numérica, no es de la representación en el Senado de la República. Tiene que ser numérica, porque si tú me sacas un 51 y yo saco cerca de un 38 y tú sacas un menos del 5%, ¿cuál es la segunda mayoría? Bueno. ¿Dónde se define entonces eso, don Elpidio? ¿En el Tribunal Superior Electoral? En las elecciones. Porque hay una interpretación ahí de la ley, entonces se debería definir en el Tribunal Superior Electoral. Esa es una interpretación acomodaticia y manipulada. Por ejemplo, ¿cuántos senadores fueron electos en la boleta de la Fuerza del Pueblo? ¿Cuántos? Un solo. Uno. Un solo fue electo. Un solo fue la boleta, un solo. Sí, un solo. Pero el Partido Reformista llevó 6. Entonces, fíjese que la Fuerza del Pueblo está reclamando un derecho, incluso tratando de arrebatarle a su aliado la representación de la segunda mayoría. Como dice Henao, la discusión es entre el PLD y el Partido Reformista por número de senadores que fueron electos en su boleta. Pero la interpretación correcta es el posicionamiento electoral que le dio el pueblo dominicano a cada partido en las pasadas elecciones. Esa es la verdad. O sea, Abinader obtuvo un porcentaje y Gonzalo Castillo, encabezando la boleta del PLD, obtuvo otro. El Partido Reformista perdió representación. El Partido Reformista ya no es fuerza mayoritaria, sino minoritaria. El PRD dejó de ser fuerza mayoritaria, se convirtió en fuerza minoritaria. La Fuerza del Pueblo no alcanzó los votos suficientes para convertirse en fuerza mayoritaria. Es una fuerza minoritaria. Aquí hay dos partidos mayoritarios, de acuerdo a la voluntad del pueblo expresada en las urnas. El PRD, primera fuerza, el Partido de la Liberación Dominicana, segunda fuerza mayoritaria. Ahí están los resultados. Diputado, hay otra discusión en el Congreso. Todos los ojos están ahí porque mientras Abinader conforma su estructura para gobernar, su gabinete, sus directores, y da señales claras de cómo va a gobernar, en el Congreso Nacional se están votando importantes leyes. Y una discusión que ha salido a flote es separar las causales del Código Procesal Penal. ¿Cree usted que esta posibilidad, esta ley aparte, especial, tiene posibilidad de pasar junto con el Código Procesal Penal? ¿No nos harán capú y no te abaje y nos dejarán proclamando por esta sanción, por esta ley especial? Con relación a este tema, hay tres posiciones. Posición número 1, que el Código Penal sea aprobado sin las causales. Posición número 2, que el Código Penal sea aprobado incluyendo las causales. Posición número 3, aprobar una ley, separar el Código Penal de las causales para que se acelere la aprobación del Código Penal y se apruebe una ley con las causales. Posición número 4, que esta discusión sea sometida a un plebiscito y que sea el pueblo dominicano el que decida. ¿Por qué? Porque el Congreso está integrado mayoritariamente por hombres. Entonces, los hombres están decidiendo un tema que le toca a las mujeres. Pero para hacer un plebiscito, diputado, hay que hacer una ley, porque la ley, el plebiscito, aunque esté en la Constitución, no se ha elaborado la ley que define el procedimiento para el plebiscito o para el referéndum. Se hace la ley, porque para eso está el Congreso. Se hace la ley y se aprueba. Pero temas tan importantes como ese, temas tan importantes, por ejemplo, como la despenalización del consumo de droga, temas que son de nación, deberían ser consultados al pueblo. Por eso, en la reforma a la Constitución del 2010,
nosotros creamos la figura de la consulta popular. El plebiscito es una figura de la consulta popular. El plebiscito municipal también es una figura de la consulta popular. ¿Y por qué, diputado? Fortalecer la democracia. Y la democracia se fortalece cuando se hacen grandes consultas para que la población decida en torno a temas. Y usted habló de varias opciones. ¿Con cuál opción usted estaría de acuerdo? De las propias que usted expuso. ¿Usted está de acuerdo independientemente? Yo estoy de acuerdo, Anibelka, con el plebiscito. Yo entiendo que un tema de esta naturaleza que involucra e interesa a toda la sociedad debe ser discutido, debatido y votado por la mayoría. En el escenario del plebiscito o en el escenario del Congreso, ¿está usted de acuerdo con las tres causales? Yo prefiero el escenario del plebiscito. Y aún en cualquiera de los dos, ¿cuál es su valoración respecto a las tres causales? Mira, yo entiendo que es inhumano, que es injusto que se deje morir a una mujer sabiendo que el embarazo no va a llegar a su término. Lo que sucedió con Esperancita, por ejemplo, sabiendo que el embarazo no iba a llegar a su término y que el embarazo le iba a provocar la muerte a esa futura madre. Niña. Dejarla morir para evitar que el médico sea sancionado, porque la Constitución establece sanciones para cuando se permite y cuando se practica el aborto. Por eso yo entiendo que en circunstancias muy puntuales, muy específicas, debe salvarse la vida de la madre, porque la madre puede perfectamente seguir teniendo hijos, pero también la muerte de la madre, por no practicársele una intervención a tiempo, puede dejar a los hijos huérfanos, a los que ya tienen. Diputado, final y brevemente, el Poder Ejecutivo devolvió al Congreso la ley de residuos sólidos y hay mucha gente que tiene el temor de que esto sea una gestión de los lobistas para que el país siga sin tener una regulación de un sector tan importante. ¿Qué va a pasar con esa ley que fue devuelta por el Ejecutivo en ese momento ejercido por Danilo Medina? Esa ley ya fue aprobada y nosotros vamos a tomar muy en cuenta las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo, porque este país no puede seguir teniendo el plástico como un gran problema ecológico. Las observaciones que hizo el Ejecutivo tienen que ver con el tema de financiamiento, con el tema de favoritismo en la gestión del residuo sólido y con el tema del fideicomiso. Son temas de carácter económico. Por ejemplo, usted no puede aprobar una ley comprometiendo fondos públicos sin antes usted decir de dónde van a salir esos fondos. ¿De acuerdo? Entonces el Ejecutivo hizo señalamientos muy concretos que son atendibles y que no afectan el contenido esencial de la ley de residuos sólidos. Bueno, muchísimas gracias. No hablamos del PLD con el diputado. Del PLD para el futuro. Yo estoy totalmente a su disposición. Tenemos poco tiempo, lo vamos a invitar de nuevo, diputado Báez. Claro. El tema de la conexión y demás alteró un poquito el espacio destinado a este importante diálogo y le agradecemos de manera encarecida que haya conversado con Más Cerca en esta noche. Con mucho gusto. Gracias. Hemos hablado con el diputado Elpidio Báez del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional. Nos vamos a la pausa. Regresamos con el caso de Don Miguelo. ¿Qué pasó en San Francisco de Macorís esta tarde? Dice que se estaban cayendo burriquitos aparejados reclamando la liberación del exponente de música urbana y que según algunos mejor se le debe decir exponente de ruidos y nada más. Así que ya regresamos.
luego de esta pausa. A nivel Rosario más cerca.